Buenos días, damas y caballeros. Es un gran honor estar con todos ustedes aquí a reflexionar sobre el futuro de la bioeconomía. No sé cuántos de ustedes atendieron la inauguración de la Semana de la Madera, pero comentaba hace 2 días que Albert Einstein solía decir que no podemos resolver nuestros problemas actuales con el mismo marco mental, con el mismo modo de pensar que teníamos cuando los creamos. Y por ello también comentaba que hemos llegado a un punto de la historia que necesitamos un nuevo marco mental, un nuevo paradigma económico como base para un futuro sostenible para las próximas generaciones. Y hoy con todos ustedes querría compartir unas reflexiones, unos facts, unos hechos de por qué la bioeconomía y en especial la bioeconomía forestal jugará un papel transformador clave en la creación de este nuevo paradigma económico, un paradigma económico que garantice un futuro sostenible para las próximas generaciones. Pero antes de pasar a hablar sobre el papel transformador de la bioeconomía forestal, es importante que entendamos por qué necesitamos un cambio de paradigma. En primer lugar, llevamos 200 años funcionando bajo un paradigma económico basado en los recursos fósiles. Un paradigma económico que se ha basado en el uso masivo de energías y materiales fósiles no renovables. Un paradigma económico que en 200 años ha resultado en un crecimiento económico, poblacional y en un progreso social y tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Un paradigma económico que además en los últimos 30 años ha resultado en una gran aceleración económica que ha llevado a nuestra economía a una convergencia global también por primera vez en la historia. Recuerden que en solo 30 años el Producto Interior Bruto global y el tamaño de las clases medias globales se ha triplicado, en solo 30 años. Y en 30 años la pobreza mundial se ha reducido de un 40% de la población a menos de un 10% de la población. Es una gran aceleración económica la que hemos experimentado, pero nuestra economía fósil tiene otra cara de la moneda, y es que también, bajo este paradigma de uso de recursos fósiles, hemos también generado los daños ambientales más importantes en la historia de la humanidad. De hecho, daños tan importantes que hemos llegado a cambiar el clima de nuestro planeta por primera vez. Y estamos cruzando las fronteras de resiliencia de nuestro planeta debido a la pérdida masiva de biodiversidad, degradación de nuestras tierras, degradación de nuestros recursos hídricos. Y el gran reto es que solucionar estos grandes problemas ambientales cada vez va a ser más complicado, por un simple hecho. La población mundial está en crecimiento y en especial las clases medias se están expandiendo a una velocidad sin precedentes. Piensen que para el 2030 se estima que las clases medias se incrementarán con más de 2.000 millones de personas adicionales, sobre todo en Asia, en China, en India. Esto que al mismo tiempo es una gran oportunidad de negocio, por el consumo que esto comportará. Piensen en las implicaciones tanto sociales, pero especialmente ambientales, del incremento en consumo de estas clases medias que se van a expandir. Por lo tanto, la gran pregunta definitoria de nuestros tiempos es cómo hacemos frente a estas necesidades de este incremento de la población mundial, de las clases medias en expansión, en términos de materiales, energía, agua y alimento, cómo respondemos a esas necesidades y al mismo tiempo damos respuesta a los grandes problemas ambientales de nuestro siglo, cambio climático, biodiversidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos dar respuesta a estas dos preguntas? Y la respuesta es que es imposible. No podemos solucionar ambas al mismo tiempo. Al menos no podemos hacerlo bajo el marco mental, el paradigma económico basado en recursos fósiles que hay en la actualidad. Por lo tanto, necesitamos un nuevo paradigma económico. Un paradigma económico donde nuestra economía prospere dentro de los límites renovables del planeta, porque solo tenemos un planeta. Básicamente quiere decir que nuestra economía tiene que estar basada en el uso de energías y materiales renovables. ¿Vale? Un paradigma económico donde la bioeconomía, recuerden que bio significa vida, sea el motor de un nuevo desarrollo sostenible. Pero reflexionemos un poco por qué la bioeconomía es tan importante en las próximas décadas para catalizar este nuevo paradigma. Mientras que la transición hacia las energías renovables ya ha comenzado, tiene una aceleración incipiente
Y es muy razonable pensar que en 2 o 3 décadas podamos tener un sector energético mundial bastante bajo en carbono o totalmente descarbonizado. Esto solo soluciona la mitad del problema. En la actualidad extraemos más de 85.000 millones de toneladas de materias primas, predominantemente de origen fósil, por lo tanto no renovables. 85.000 millones de toneladas al año. Como pueden imaginar, por mucho que tengamos una transición energética, si continuamos utilizando materiales de origen fósil como plásticos, acero o hormigón, no podremos solucionar los grandes problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Por lo tanto, necesitamos un cambio de paradigma también a nivel del uso de materiales. Y la alternativa al uso masivo de materiales fósiles no renovables es solo una, y es el uso inteligente, eficiente y sostenible de materiales renovables de origen biológico, como los recursos forestales. Pero recuerden que los recursos biológicos son renovables, pero no son ilimitados. No son ilimitados. Por lo tanto, la bioeconomía, una bioeconomía ambiciosa, sostenible a nivel global, debe ir de la mano del concepto de economía circular. ¿Por qué? La economía circular se basa sobre todo en maximizar el uso en la eficiencia de los recursos, en optimizar el diseño de productos para maximizar el reciclaje, reutilización y minimizar los residuos. Al mismo tiempo, si queremos una bioeconomía que sea resiliente y sostenible a largo plazo, tenemos que asegurarnos que nuestros recursos biológicos, nuestros bosques, sean resilientes al cambio climático y a otros grandes retos ambientales. Y por lo tanto, los que creemos en una bioeconomía potente debemos de ser los primeros en defender inversiones en biodiversidad, en resiliencia, en medidas de adaptación. Son una inversión clave si queremos una bioeconomía potente. Por todos estos motivos, en mi opinión, la bioeconomía es mucho más que la suma de sectores bio. La bioeconomía es mucho más que reemplazar productos fósiles por productos biológicos. Al fin y al cabo, la bioeconomía es una oportunidad para repensar nuestra economía, nuestro paradigma económico. Un paradigma económico que en las últimas décadas ha sobrevalorado la importancia del capital financiero, ha infravalorado la importancia del capital humano y no ha valorado de ninguna manera la importancia del capital natural. Por lo tanto, la bioeconomía nos ofrece la oportunidad de emplazar el capital natural como principal pilar para la prosperidad económica. Una prosperidad económica que ha de estar basada en una relación simbiótica o sinérgica entre ecología y economía. Al final, biodiversidad y bioeconomía, ecología y economía han de verse como aspectos complementarios que refuercen una a la otra. No se han de ver como confrontados como se han visto en las últimas décadas, sino que una ha de reforzar a la otra. Y las buenas noticias son que desarrollar una bioeconomía ambiciosa y global nunca antes había sido tan posible como lo es ahora. Esto es debido al gran desarrollo del mundo digital, de la revolución digital, que ha transformado la manera en que podemos utilizar ciencia y tecnología, en primer lugar para entender la naturaleza, los sistemas biológicos, y en segundo lugar para transformar capital natural en prosperidad económica. Ustedes lo saben bien porque están en el sector. Está habiendo una revolución tecnológica que permite que entendamos cada vez mejor los sistemas biológicos y que podamos extraer valor económico de los mismos. Piensen que en el año 2003 se secuenció por primera vez el genoma humano, 2003, después de una década de trabajo y más de 2.700 millones de dólares invertidos. Hoy en día se puede secuenciar el genoma humano en menos de un día por menos de $1.000. Esa es la aceleración que la ciencia y tecnología está experimentando en estos tiempos. Por lo tanto, aunque parezca un poco paradójico, la revolución digital, que está basada en Big Data, inteligencia artificial, va a ser el gran catalizador de un paradigma económico basado en la bioeconomía, en la vida, en la inteligencia natural, en el capital natural. Parece paradójico, pero al final la revolución digital nos va a permitir tener las herramientas para que la bioeconomía sea mainstream en las próximas décadas. Pero si queremos una bioeconomía potente, ambiciosa, sostenible y resiliente, nuestros bosques, la gestión forestal, la madera, la bioeconomía forestal en definitiva, nos ofrecen el mayor potencial y han de jugar un papel clave a nivel mundial.
En primer lugar, porque nuestros bosques son la infraestructura biológica más importante que tenemos en el planeta. Recuerden que son el principal sumidero de carbono terrestre, son la principal fuente terrestre de oxígeno, agua y biodiversidad. Por lo tanto, nuestros bosques juegan un papel crucial en la resiliencia de nuestra sociedad al cambio climático, pero también otros cambios ambientales. Por un lado, nos garantizan nuestra resiliencia como sociedad. En segundo lugar, juegan otro papel estratégico vital en el contexto de la bioeconomía, y es que nuestros recursos forestales son la principal fuente de recursos biológicos renovables que no compiten directamente con la agricultura. Recursos biológicos que con el desarrollo de las nuevas tecnologías podemos transformar en un nuevo rango de bioproductos innovadores que pueden reemplazar a casi cualquier producto de origen fósil de sectores tan importantes como la construcción, los plásticos, la química, los textiles. Sectores que además en las próximas décadas, debido a lo que comentaba antes de la expansión de las clases media, sectores por ejemplo como el textil o el de los plásticos, estiman que se incrementará la demanda de sus productos del orden del 300 a 400% en el 2050. O el sector de la construcción, que aún tiene que construir el 50% de la infraestructura urbana necesaria para el año 2050. Imagínense qué incrementos exponenciales en la demanda. Y lo que está claro es que para responder a estos incrementos exponenciales en demanda de estos sectores, necesitaremos poner sobre la mesa soluciones circulares, renovables, de origen biológico, para poder al mismo tiempo hacer frente a nuestros grandes retos ambientales. Y eso es justamente lo que nos ofrece la bioeconomía forestal. La bioeconomía forestal lo que puede hacer es ser útil para repensar, reinventarse otros sectores industriales que tendrán que desplazarse hacia soluciones renovables de origen biológico. Y ahora me gustaría ponerles 3 ejemplos para visualizar conjuntamente cómo la bioeconomía forestal puede ayudar a otros sectores a transformarse. Empezaremos por uno de los sectores más dinámicos y de mayor proyección de futuro, que es el sector textil. Hoy en día se producen globalmente del orden de 93 millones de toneladas de fibras textiles y existen 2 materiales que dominan el sector. Por un lado, las fibras sintéticas, como el poliéster, alrededor del 63% de la producción global. Por el otro lado, el algodón, que representa del orden del 24%. Las fibras forestales, de momento, solo suponen un 6% de la producción total, pero existen muy buenas razones para pensar que las fibras forestales incrementarán en el aspecto relativo y absoluto en las próximas décadas. Pueden jugar un papel disruptivo en este sector tan importante. ¿Qué razones explican esto? Bueno, en primer lugar, lo que comentaba antes, el incremento en demanda. Pensemos que no solo debido al incremento de la población mundial, sobre todo la expansión de las clases medias en Asia, urbanización de la sociedad, la demanda per cápita de ropa va a aumentar en las próximas décadas, sustancialmente. Y conectado con ello, recuerden que la producción de algodón a nivel mundial se ha estancado. Esto es debido a que más del 50% de la producción de algodón viene de 2 países, India y China. Y estos países cada vez van a necesitar más superficie para producir alimentos para sus poblaciones. De hecho, en China, en los últimos 2 o 3 años, ya se ha visto un decrecimiento en la superficie dedicada a la producción de algodón. Y recuerden que producir algodón necesita mucho agua, pesticidas, fertilizantes. No es un cultivo que pudiéramos decir que es muy sostenible. La tercera razón por la cual las fibras forestales jugarán un papel muy importante es que si queremos combatir el cambio climático, en las próximas décadas deberemos reemplazar de forma masiva muchos de los materiales derivados del petróleo, como el poliéster, las fibras sintéticas. Y las buenas noticias también aquí es que con las nuevas tecnologías es posible producir fibras textiles de origen forestal que reducen la huella de carbono comparado con el poliéster del orden de 6 a 9 veces y al mismo tiempo son mucho más buenas para el medio ambiente. O sea que por estos motivos se espera que las fibras forestales, que el sector forestal pueda jugar un papel transformador del sector del textil. El siguiente ejemplo que les quería poner viene de un sector muy controvertido, muy mediático hoy en día, el sector de los plásticos. Piense que es uno de los sectores que ha crecido más en las últimas décadas. En 50 años la producción de plásticos se ha incrementado 20 veces.
Hemos producido ya más plásticos este siglo que en todo el siglo XX conjuntamente. Este uso exponencial de este material solo se puede comparar con otro material, a ver si saben cuál es, que ha sufrido también un uso exponencial en las últimas décadas. A ver quién lo adivina. Le invito a Barcelona. Pero tú me oíste ya, ¿no? Decirlo esto. El hormigón, sí. En el hormigón también hemos utilizado más hormigón en los últimos 6-7 años, sobre todo en China, que en todo el siglo XX conjuntamente. Cada año producimos a nivel mundial del orden de 330 millones de toneladas de plásticos, que resultan en más de 400 millones de toneladas de CO2 emitidos por el proceso de producción de plásticos. Pero lo que es más grave todavía es que cada año 8 millones de toneladas de residuos van a parar a los océanos de plásticos. Eso es como lanzar un camión lleno de plásticos cada minuto. Imagínense. Y el gran problema, como comentaba antes, de la demanda es que debido a la urbanización de la sociedad, incremento de clases medias, la demanda de plásticos va en aumento. Y se estima que para el 2050 la producción total, si quiere responder a la demanda, superará los 1.000 millones de toneladas de plásticos al año. Lo que quiere decir que si seguimos con el mismo modelo productivo y de consumo de plásticos, habrá más plásticos en los océanos que peces. O sea, como se pueden imaginar, no es que sea no es muy esperanzador y se han de buscar soluciones. Y esto justifica el hecho de la importancia en el futuro de aumentar reutilización, reciclaje y sobre todo buscar alternativas a los plásticos. Alternativas como pueden ser recipientes de cartón, de papel, ahí es donde puede jugar un papel muy importante una empresa como la suya, o otra alternativa es la generación de bioplásticos también. Bioplásticos, ya tenemos tecnologías, de hecho, poca gente lo sabe, pero el primer plástico que se creó era un plástico basado en celulosa, si no recuerdo mal, en los años 50 o incluso antes. O sea que el primer plástico que se hizo en base a celulosa. Y hoy en día tenemos ya tecnologías para producir diferentes tipos de plásticos en base a diferentes tipos de biomasa. El problema, como pasa con estas soluciones, es que de momento producir bioplásticos es del orden del 30-100% más costoso que los homólogos derivados de productos fósiles. Y esto no es solo debido al precio de la materia prima, sino sobre todo a las infraestructuras, la escala que tenemos de producción y la cadena de valor que aún no se encuentra optimizada. Claro, piensen que las refinerías de petróleo llevan funcionando 100 años, lo tienen todo totalmente optimizado. Para los bioplásticos hace falta una revolución en infraestructuras de este tipo. Pero hay esperanza porque hay marcas como Coca-Cola, por ejemplo, que ya están produciendo botellas bio-based, me parece que se llama Bioplant Bottle, si no recuerdo mal. Tenemos otro ejemplo, la marca de coches Mazda, que hace un año lanzó su primer coche enteramente hecho de bioplásticos. O sea que incluso el tema de los bioplásticos está llegando ya a un sector productivo tan importante como el de los coches. Y aquí el sector forestal, como decía, puede jugar muchos roles diferentes, sustituir plásticos por embalajes y recipientes de cartón, de papel, también generar bioplásticos en base a madera. Por ejemplo, Stora Enso ha lanzado este año una planta de biocompositos también para reemplazar plásticos, si no recuerdo mal, hace unos meses. O sea que el sector forestal realmente puede jugar un papel muy importante en atacar el problema de los plásticos, que es uno de los grandes problemas de medio ambiente que estamos sufriendo este siglo. Y el tercer ejemplo que les quería poner, si me pasa la... Sí. Quería también reflexionar, este es un ejemplo a una escala un poco más amplia, quería reflexionar sobre el rol de... No, atrás, ahora se ha excitado y está tirando vuelve para atrás, venga, tranquilo. El ejemplo que quería reflexionar es el papel de los bosques y el de la bioeconomía forestal en el futuro de nuestras zonas urbanas, de nuestras ciudades. No solo porque ya más del 50% de la población mundial vive en ciudades, pero sobre todo recuerden que más de las 2/3 partes de las emisiones de carbono, de la energía, del consumo energético, tienen lugar en ciudades. Las ciudades además son los centros de innovación mundial y representan el 80% del PIB mundial. O sea que y esta relevancia va a seguir en aumento. Se espera que más de 2/3 partes de la población mundial viva en ciudades en el año 2050. Por lo tanto, las ciudades van a tener que jugar un papel muy importante, un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y otros problemas ambientales.
Y no va a ser nada fácil porque, como comentaba en la anterioridad, más del 50% de las infraestructuras urbanas aún tienen que ser construidas. Y aquí el reto que tenemos es que el sector de la construcción responsable de crear, de desarrollar estas infraestructuras urbanas, no es un sector que digamos que puede llamarse muy sostenible. El sector de la construcción actualmente, por ejemplo, a nivel mundial, es responsable de más del 50% de la extracción de materias primeras no renovables. No tengo datos para Chile, igual vosotros me lo podéis facilitar, pero a nivel europeo el uso y construcción de edificios representa el 35% de las emisiones de CO2 en Europa, 40% de todo el consumo energético a nivel europeo, 50% de todas las materias primas que se utilizan en Europa y el 30% de todos los residuos que se generan. O sea, es un sector con un impacto ambiental masivo. Y esto en parte se explica porque hay dos materiales que dominan el sector en la actualidad a nivel mundial, el acero y el hormigón. Y como saben muy bien, producir acero y hormigón no es muy beneficioso para el medio ambiente. Producir una tonelada de acero emite como promedio 2 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y producir una tonelada de cemento, que es uno de los ingredientes clave del hormigón, emite 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, en este contexto, ¿qué es lo que nuestros bosques pueden ofrecer para hacer de este sector un sector más sostenible, para hacer de nuestras ciudades unas zonas de convivencia más resilientes? Pues muy fácil. Nuestros bosques ofrecen madera, que es el único material de construcción que es renovable y que puede ser producido de manera sostenible y a una escala razonablemente grande. Es el único. No hay otro material con las propiedades de la madera que pueda reemplazar al acero y al hormigón. Y como ustedes saben, utilizar la madera en construcción es una de las tecnologías más eficientes para almacenar carbono durante largos periodos de tiempo. Básicamente, si utilizamos 1 metro cúbico de madera como producto de ingeniería en la construcción, estamos almacenando 1 tonelada de CO2. Imagínense, es el efecto contrario a utilizar acero o hormigón. Por lo tanto, se estima que si reemplazamos hormigón por madera, podemos reducir del orden del 50% la huella de carbono de un edificio. Y también, debido a las propiedades de la madera, utilizando madera, podemos también reducir un 50% la cantidad total de materiales que utilizamos en un edificio y un 70% el peso del edificio. O sea que tiene muchas más implicaciones que el tema del CO2. Pero nuestros bosques no solo ofrecen madera. El uso de bosques urbanos en ciudades y el uso de árboles emplazados estratégicamente alrededor de edificios puede jugar un papel muy importante. Podemos reducir del orden del 5 a 9 grados la temperatura de una ciudad, dependiendo del clima. O podemos reducir sustancialmente el consumo energético en edificios para refrigerar y calentar del orden del 30 al 50%, utilizando estratégicamente bosques urbanos y árboles. Eso da a entender que en el futuro necesitamos una visión integral de cómo utilizamos los bosques, árboles y la madera para hacer de nuestras ciudades espacios resilientes y que lideren la lucha contra el cambio climático. Winston Churchill decía que primero nosotros modelamos los edificios y los edificios después nos modelan a nosotros. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre qué tipo de edificios, qué materiales queremos utilizar en el futuro, qué entornos con los bosques queremos para innovar, para aumentar el bienestar no solo físico, sino también mental. Y ahí la madera va a jugar un papel, en mi opinión, crucial en las próximas décadas. Y recuerden además que los bosques urbanos no es lo único que ofrece beneficios directos a las poblaciones urbanas. Los bosques fuera de las ciudades ofrecen beneficios directos importantes. El 75% del agua que consumimos a nivel mundial viene de cuencas forestales. Por lo tanto, va más allá de utilizar los bosques dentro de las ciudades. Con estos 3 ejemplos quería mostrarles un poco el papel transformador que la bioeconomía puede tener, bioeconomía forestal en especial, en la transformación hacia un paradigma basado en los recursos renovables, para un futuro más sostenible. Pero eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de la política forestal, una política forestal que reconozca el papel importante de la gestión forestal y el papel transformador de nuestros bosques. Eso es vital en el futuro. La gestión forestal no solo debe garantizar la sostenibilidad de los recursos, sino también asegurar que los recursos sean resilientes
al cambio climático, lo que comentaba antes de biodiversidad, cómo integrar aspectos de biodiversidad en la gestión forestal. Lo que queda claro es que si queremos una bioeconomía a nivel mundial ambiciosa y sostenible, necesitamos también una política forestal ambiciosa y sostenible, donde la gestión forestal juegue un papel clave. Y desplazarnos del paradigma actual de economía fósil a un paradigma basado en la bioeconomía no va a ser nada fácil, porque llevamos 200 años de inercia, de adicción al petróleo, gas, carbón. Va a ser muy difícil hacer este cambio de paradigma. Y uno de los primeros retos que tenemos es ganar el relato, desarrollar un relato convincente basado en evidencias científicas, pero que conecte con las sociedades urbanas, que conecte con la gente joven que cada vez está más emocionalmente interesada en los bosques, en la naturaleza, pero paradójicamente cada vez más desconectada de los biorritmos de nuestros sistemas biológicos. Y por lo tanto es muy importante que en los próximos años desarrollemos un relato convincente, y eso es muy importante que científicos y periodistas trabajen conjuntamente. El relato es necesario, pero no es suficiente para este cambio de paradigma. Y por lo tanto, en las próximas décadas necesitamos un marco de acción estratégico potente, no solo a nivel internacional, a nivel nacional, para hacer este cambio, para impulsar este cambio de paradigma, de fósil a bio. Un marco estratégico que, en mi opinión, debería estar articulado alrededor de 4 ejes que están interconectados, 4 Is: innovación, instituciones políticas, infraestructuras e inversiones. Innovación, porque la bioeconomía ya es muchas veces una realidad a nivel de laboratorio, pero hemos de traducir esta realidad a nivel de laboratorio a una realidad económica, y por lo tanto hemos de desarrollar productos adecuados, modelos de negocio adecuados que reemplacen a los antiguos modelos de negocio y productos fósiles. Innovación que habrá de ir en la dirección de conectar revolución digital y revolución biológica. Yo creo que las grandes innovaciones de los próximos años serán conectando la revolución digital con la revolución en biotecnología y biología. Instituciones, porque las políticas son muy importantes para hacer este cambio de paradigma. Necesitamos políticas que estimulen la creación de mercados totalmente nuevos. Mercados para la construcción en madera, mercados para bioproductos, y ahí los políticos han de jugar un papel clave. Poner un precio a las emisiones de CO2 para potenciar el uso de materiales renovables que disminuyan la huella de carbono. Políticas de contratación pública para que tiren de la demanda de bioproductos. O sea, necesitamos un rango de diferentes tipos de políticas que creen estos nuevos mercados. Infraestructuras biológicas, nuevas plantaciones, nuevos bosques, pero también infraestructuras para movilizar la biomasa y procesarla, lo que comentaba antes de biorefinerías que sustituyan a las refinerías de petróleo. Y aquí un comentario que quería hacer es que movilizar biomasa, procesarla, es más problemático, más costoso que movilizar petróleo y refinar petróleo, eso está claro, pero al mismo tiempo es una oportunidad para redistribuir riqueza en el territorio. O sea, al final, si ustedes piensan, la complejidad de movilizar biomasa sí es más costoso, pero nos da una oportunidad de conectar con el territorio, de distribuir riqueza, de generar un crecimiento económico inclusivo con el territorio. Y esto va a ser muy importante en las próximas décadas, si queremos paisajes resilientes. Y por último, las inversiones. La escala de cambio económico que necesitamos en las próximas décadas no se podrá hacer sin unas inversiones del mundo privado masivas. El capital público no será suficiente para hacer este cambio de paradigma. Y aquí necesitamos capital financiero para crear nuevo capital natural, nuevos bosques, pero también necesitamos capital financiero para transformar ese capital natural en prosperidad económica y social. Como pueden ver, hay mucho trabajo, o sea que no se van a aburrir los próximos años. Hay mucho trabajo por hacer para desarrollar una bioeconomía sostenible y potente. No va a ser nada fácil, pero es posible, porque al final esto va a ser probablemente la oportunidad de negocio de las más importantes del siglo XXI. Me refiero a la bioeconomía. Y ahora para acabar, quería acabar con una cita de un economista llamado Brian Arthur, que dice que la humanidad, nosotros los hombres, siempre ponemos las esperanzas más profundas en la tecnología, pero aún así la confianza más profunda en la naturaleza. Y la bioeconomía yo la veo como un punto de encuentro entre tecnología y naturaleza. Es un punto de encuentro entre tecnología y naturaleza para que podamos confiar en la esperanza de un futuro sostenible.
Muchas gracias por la atención y si quieren podemos discutir ahora el futuro de la bioeconomía y si tienen preguntas también sobre el Instituto Forestal Europeo también puedo responderlas. Un placer.